palabra de Dios? ¿Sí, seguros? Que a eso vinimos, ¿eh? Ok, acompáñame a Lucas capítulo 15, versículo 8. Pero antes de leerlo, ahí está en pantalla el título de este tema. Yo sé que está controversial. Algunos ya se quedaron así de cuál se fumó el pastor. Dios Madre se llama este mensaje. Y antes de leer este pasaje en Lucas, quiero explicarte el contexto de lo que vamos a leer. Está Jesús contando parábolas. Las parábolas son como historias que Jesús inventaba, se creaba para enseñarle algo a la gente. No eran situaciones reales, eran historias, eran cuentos que Jesús inventaba y usaba para que a la gente le quedara más claro los conceptos que le enseñaba. Entonces, en este pasaje en particular de Lucas 15, él cuenta 3 parábolas diferentes, así una tras otra. La primera tiene que ver con 100 ovejas, la parábola de las 100 ovejas, ¿verdad? Y todos la conocemos, o la mayoría. Esta parábola dice Jesús que un pastor tenía 100 ovejas. ¿Y qué pasó? Se perdió una. ¿Y qué hizo el pastor? Fue por ella hasta que la encontró, la trajo, la curó, la sanó y pues ya feliz todo, ¿verdad? En esa parábola, al ser una historia que nos enseña otra cosa, ¿quién representa la oveja perdida? Podremos decir cualquier pecador que se aleja de Dios. Un pecador cualquiera, ¿verdad? Las 99 que estaban seguras en el redil, ¿a quién representan? No, realmente si tú analizas el contexto, representan a los fariseos y religiosos que se creían estar seguros. O sea, ellos creían ser la parte importante, ellos creían que todo giraba en torno a ellos, y Jesús les dice, no Señor, todo gira en torno al que está allá afuera. O sea, podría ser la iglesia, pero digamos la parte de la iglesia que no entiende que se trata de los de allá afuera. Y el pastor, ¿a quién representa? A Dios, a Dios como el pastor de las ovejas. Muy bien, luego Jesús cuenta una parábola, la del hijo pródigo. El hijo que se va, malgasta todo, regresa, el padre lo recibe y hace fiesta. Vamos a analizarla igual. El hijo pródigo, ¿a quién representa? A un pecador como cualquiera de nosotros que se aleja de Dios. El hermano que se enoja cuando regresa el hijo pródigo, ¿a quién representa? A los cristianos religiosos que no entienden que cuando un pecador se arrepiente hay que hacer fiesta, ¿verdad? Porque no es de que me va a quitar mi lugar, sino que sabemos que hay lugar para todos. ¿No están dormidos? ¿Estamos bien? Ok, hay lugar para todos. Y el Padre, ¿a quién representa? Pues a Dios, al Padre, ¿verdad? Pero después Jesús cuenta esta parábola que vamos a leer en Lucas 15:8 y dice lo siguiente: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿Cuántas tenía? ¿Cuántas pierde? ¿Cuántas le quedan? Muy bien. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Eso es lo que Jesús les quería enseñar. Que no se trata de los que estamos a salvo, se trata de los que están perdidos. Pero en esta parábola de la mujer, la moneda perdida, ¿quién representa? Pues al pecador. Las 9 monedas que están a salvo en la bolsa, a los religiosos que se sienten muy a gusto, muy contentos porque están seguros. Y la mujer, ¿a quién representa? A Dios. Ahora, quiero que entiendas que Jesús está hablando con machos trogloditas, simiescos. ¿Qué otro adjetivo les puedo poner? O sea, ¿cómo? Haga de cuenta que se metió un bar de puro mexicano, sombrerudo, hebilla ancha, ¿verdad? Bota vaquera, así, de esos bien cerrados de mente que gracias a Dios aquí no hay ninguno.
Esos todavía no llegan, esos son los perdidos por los que hay que ir, ¿verdad? Pero haz de cuenta que Jesús se mete con personas totalmente religiosas, con un concepto de Dios totalmente cuadrado, machistas en su concepción de Dios, y les pone como ejemplo de Dios a una mujer. Ahorita nosotros lo leemos y es como, lo entendimos, ¿quién es la mujer? Es Dios, y no nos afecta mucho, pero para estos cuates que estaban escuchando era escandalizador como que el pastor le llame al mensaje Dios Madre. O sea, así casi se persinaron todos, ¿verdad? Y dijeron, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo se atreve a comparar a Dios, a Elohim, a El Shaddai, a todos los nombres que ellos tienen? ¿Cómo se le ocurre a este blasfemo comparar a Dios con una mujer? Sin embargo, vemos que Jesús durante todo su ministerio le da un lugar muy especial a la mujer. Contrario a lo que su cultura hacía, Jesús trataba a la mujer y la dignificaba de una manera increíble. Los jóvenes ahorita están viendo una serie que se llama Contracultura, es decir, vamos en contra de la cultura. Si el mundo dice que es azul y la palabra de Dios dice que es rojo, entonces nosotros tenemos que luchar, hacer una contracultura y decirle al mundo, no Señor, no es azul, es rojo, ¿verdad? Y si el mundo menosprecia a la mujer, si el mundo le quita importancia y derechos y honra a la mujer que Dios sí le está dando, entonces la iglesia tiene que hacer una contracultura para dignificar a la mujer. ¿Estás acá? El pastor Ramón Chang, que nos ha visitado, que es amigo nuestro, él viene de Perú, de Lima, Perú. Y él nos dice que Lima es parecido a México en el sentido de que todos los días hay noticias acerca de muertes de mujeres, asesinatos de mujeres, violaciones, lo que conocemos como feminicidios. Si México está complicado en ese asunto, él nos asegura que Lima pues está un poquito más grave que eso. Ahora, el pastor Ramón se congrega o es parte del equipo de una iglesia que se llama Camino de Vida. Y Camino de Vida, a pesar de ser una de las iglesias más influyentes de Latinoamérica, no tienen congreso como por ejemplo el que hacemos nosotros de Fusión, o como el que hacen en Morelia de Efecto, o el que hacen allá en Olivo, en el norte de Un Corazón. Camino de Vida no tiene un congreso masivo, que si lo hicieran, miles de personas de toda Latinoamérica irían, ¿me explico? Pero ellos tienen 2 conferencias al año fuertes. La primera acaba de pasar hace unos 15 días, se llama La Sal, que es una conferencia para todas las personas que se involucran en el área creativa de la iglesia. Músicos, video, iluminación, producción, todo eso. Y van de todo el continente a aprender de eso. Y su segunda conferencia, que en realidad es la más importante, la tienen más o menos en septiembre, y es la conferencia de mujeres. Es una conferencia que se llama Ellas. Y es la conferencia más impresionante que tú puedas ver. Si no me equivoco, hace 2 años o el año pasado, yo no me acuerdo, tuve la oportunidad de ir con mi esposa. Fue muy chistoso porque como fuimos a través de Pastor Ramón y él pues es mi esposa, a ella le dieron una entrada gratis, una cortesía. Y me dijeron, pero pastor, si usted quiere entrar, usted sí tiene que pagar su boleto. Entonces fue muy chistoso porque mi esposa entró gratis y yo pagué un boleto para un congreso de mujeres. ¿Ok? Entonces, porque yo quería entrar, o sea, si quiere entrar, puede entrar, pero tiene que pagar su boleto. Entonces lo pagué, llegamos y nada más para que te des una idea, nosotros vamos a tener nuestro congreso el 2 y 3 de agosto, ¿ok? Ellos hacen su congreso igual de 2 días, pero se venden tan rápido los boletos que tienen que hacer otra fecha. Es decir, nosotros lo vamos a hacer viernes 2 y sábado 3, y es como si tuviéramos que hacer una el martes y el miércoles anterior. ¿Sí se entiende? O sea, ellos hacen el congreso martes y miércoles lleno y luego hacen viernes y sábado. Lo mismo, lo repiten, es como en el teatro, 2 funciones. ¿Me explico? Entonces, es tanta la gente que va de todo el mundo que tienen que hacer 2 funciones. Ahora, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué le ponen tanto empeño a esa conferencia? Porque ellos quieren crear una contracultura. Es decir, si en Lima
la mujer es asesinada y es dañada y es ofendida, la iglesia va a poner un estándar de que la mujer aquí es lo más importante. ¿Estás acá? Y eso es algo que no surge de su corazón o de su mente, es algo que surge del corazón de Jesús. Jesús fue el primer defensor de los derechos de la mujer. Si tú lees todos los evangelios, te vas a dar cuenta de cómo Jesús estaba siempre defendiendo a la mujer. Y volviendo a la parábola que Jesús cuenta acerca de que representa a Dios como una mujer, quiero que entiendas esto. Como iglesia, tenemos el llamado y la misión de mostrarle al mundo quién es Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, nosotros somos los responsables de que este mundo vea a Dios. Manantiales es responsable de que Nicolás Romero vea a Dios. ¿Estamos acá? Si queremos mostrarles una imagen correcta y completa de Dios, tenemos que mostrar los dos lados de Dios. Dios tiene un lado masculino, pero también tiene un lado femenino. Algunos ya se están rasgando los vestidos, pero en Dios coexiste lo masculino y lo femenino. En Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, etc. Versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Y luego dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Es decir, el hombre, el varón, tenemos y reflejamos la imagen de Dios. Todas las cualidades que nosotros como hombres tenemos son cualidades que recibimos de Dios. ¿Qué cualidades tenemos como hombres? La fuerza, la fortaleza, el temple frente a situaciones difíciles, ¿verdad? No nos desesperamos tan rápido, aguantamos un poco más de presión a veces. ¿Qué otras cosas? La varonilidad, la masculinidad, todo eso que te puedas imaginar, ¿de quién lo tomamos? De Dios, porque fuimos hechos a su imagen, o varón los creó. Pero todas las cualidades que una mujer tiene, ¿de dónde crees que las adquirió? De Dios también. El abrazo maternal, el cuidado, la delicadeza, la atención a los detalles, esa sensibilidad, esa capacidad de leer los ojos de las personas, ¿verdad? O de leer semblantes y saber que algo está mal. ¿De dónde crees que lo obtuvieron? De Dios. Porque en Dios coexiste lo masculino y lo femenino. Y a nosotros como hombres nos impregnó de lo masculino y a la mujer la impregnó de lo femenino. Ahora, por favor, no estoy diciendo que Dios es mujer, pero tampoco es hombre. Dios no es hombre en el sentido de género masculino o femenino. O sea, si dijéramos que Dios es hombre, pues le cortamos toda la otra parte. Y si dijéramos que es mujer, pues también dejaremos fuera un montón de atributos que Dios tiene. Dios ni es hombre ni es mujer. Dios es espíritu. No tiene género. La Biblia dice en Juan capítulo 4 versículo 24, dice, pues Dios es ¿qué? Espíritu. Por eso le adoramos en espíritu y verdad. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene género. No es masculino ni femenino. Contiene, es una totalidad. Es una mezcla de ambos. Dios es un ser que contiene en sí mismo todas las características y cualidades del hombre y también de la mujer. Mateo 22:30. Dice la palabra, y son palabras de Jesús mismo. Mateo 22, versículo 30. Por favor, dice, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán ¿qué? Como los ángeles del cielo.
Los ángeles no tienen género, no son hombre ni mujer. Lo que pasa es que en nuestra cultura, donde el hombre siempre ha tenido un papel dominante, pues se nos ha hecho esta imagen de que Dios es hombre, de que Dios es de género masculino. Pero eso es media verdad. Dios es una totalidad de masculino con femenino. Fíjate, por un lado, ¿quieres algo masculino? ¿Quieres algo varonil? Dios te lo puede mostrar. Dice la Biblia que Dios, dice Jehová es varón de guerra. En Génesis capítulo 15, versículo 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Un varón de guerra no es una princesa delicada, ¿verdad? Es un varón de guerra, es un varón de guerra, pues, ¿no? O sea, si yo te dijera, te vas a enfrentar a un varón de guerra, ¿cuántos dirían, échamelo? Yo sé boxear. No seas ridículo. Estamos hablando de un vato entrenado para la guerra. No que le pegó ahí 3 veces a un de esa cosa que pera o costal. ¿No? Es un varón, ese es Dios. O sea, en Dios encuentras el extremo de lo masculino, varón de guerra. Pero al mismo tiempo en Dios encuentras el extremo de lo femenino. En Mateo capítulo 23, 37, estas son palabras de Jesús, y Jesús es Dios, ¿verdad? Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? O sea, ahí vemos el lado del cuidado, de la atención, de la protección de una gallina. O sea, imagínate, aquí en México te dicen eres un gallina y lo tomamos como una ofensa, cuando deberíamos de tomarlo como, oh, gracias. ¿Por qué? Porque si te están diciendo eres una gallina, quiere decir que tengo cuidado de mis hijos. ¿Te das cuenta de la contracultura que debemos generar? O sea, un cristiano no se puede ofender que le digan eres una gallina, porque Jesús mismo usa la imagen para él. Y dice, oh Jerusalén, ¿cómo te he querido juntar como la gallina junta sus pollitos bajo? Hasta dice pollitos. O sea, no dice a sus pollos, no dice a sus pollitos bajo mis alas. La Biblia está llena de imágenes de Dios como un águila que cubre a sus polluelos bajo sus alas. Y no solo eso, sino que esta cita no se la di a los muchachos porque la verdad me quedé picado con eso y después seguí leyendo y leyendo y encontré más cosas, pero por aquí la anoté. En Isaías, Dios dice cosas como lo siguiente. Déjame lo encuentro. En Isaías 66:13 dice, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré y los consolaré en Jerusalén. Como mamá que consuela a su hijo. A ver, levante la mano los hombres. ¿Cuándo se te hubiera ocurrido usar una metáfora como esta? De decirle a alguien, a tu valedor, no compa, como si yo fuera tu jefa y tú fueras mi hijo. Así te voy a cuidar. No, ¿verdad? O sea, se nos ha... Ay, no, esos... Pero Dios usa, o sea, Dios se atreve a decir que nos va a cuidar como una mamá que consuela a su hijo. Y va más extremo. Isaías 49:14 dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado y se ha olvidado de mí. Y Dios responde, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede una madre dejar de amar al hijo que ha dado a luz? ¿Por qué no dijo, puede un padre olvidar a sus hijos? ¿Por qué usa la imagen de una madre? Porque Dios no tiene problema, porque a Dios no le asusta el masculino o femenino, porque Él es ambas cosas. ¿Estás acá? Él es la máxima expresión de la masculinidad y al mismo tiempo es la máxima representación de la feminidad. No estoy diciendo herejías aquí, estoy hablando lo que la Biblia enseña. Éxodo 33:19. Y aquí esto se pone interesante. Éxodo 33:19. El Señor respondió,
a Moisés. O sea, Moisés le pidió, déjame verte cara a cara, déjame verte en toda tu gloria. Porque cara a cara ya lo había visto, pero no lo había visto en toda su gloria. Y Moisés le dice, Dios, quiero mirar tu gloria, así como viene, ¿verdad? Sin filtros. Y el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi ¿qué? Aquí nada más un paréntesis. ¿Qué tiene que ver la bondad de Dios con la gloria de Dios? O sea, Moisés le pide, quiero ver tu gloria. Y Dios le responde, haré pasar toda mi bondad. La gloria de Dios es que Dios es bueno. ¿Sí? Y te invito a ver la serie Dios es bueno que prediqué hace algún tiempo. La gloria de Dios, lo glorioso de nuestro Dios es que es bueno. Pero bueno, no las concepciones de bueno que nosotros tenemos, es bueno. Dice, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré, que dice, misericordia de quien yo quiera y mostraré ¿qué? Compasión con quien yo quiera. Esa palabra compasión la puedes encontrar en muchas partes de la Biblia de Dios diciendo que Él tiene compasión de nosotros. Yo tendré compasión de ustedes y yo soy un Dios compasivo y yo me compadeceré de ustedes. Ejemplos, Éxodo 33, 19, Deuteronomio 30, Lamentaciones 32. Vas a encontrar esa palabra compasión. Ahora, esa palabra compasión viene de una palabra griega que es raham o racham. R-A-C-H-A-M, racham. Se pronuncia raham. Y tú sabes, lo hemos platicado, que el hebreo tiene muy pocas palabras. Entonces, una palabra significa un montón de cosas. En español nos pasa un poco. Tenemos muchas palabras, pero aún así, a veces palabras repiten significado. Por ejemplo, la palabra banco. Tú dices banco y puede ser el banco a donde vamos a depositar, o puede ser el banco donde te vas a sentar, o puede ser el banco donde un herrero va a trabajar. ¿Me explico? Al menos tiene 3 significados. El contexto determina qué significa, ¿verdad? Si tú dices voy a depositar al banco, no quiere decir que vas a depositar tu trasero en el banco, ¿verdad? O sea, vas a ir a poner dinero en la ventanilla del banco. O sea, el contexto determina. Otra palabra, por ejemplo, café. Café, pues puede ser el color café, o puede ser el café que te tomas, ¿verdad? No sé si haya otro, pero al menos tiene 2. Ahora, esta palabra raham le pasa lo mismo, tiene muchos significados y entre muchos aparece como compasión. O sea, cuando tú lees compasión en el Antiguo Testamento, estás leyendo la palabra raham. Ahora quiero que me acompañes a Jeremías 20, versículo 17. Jeremías 20, 17. Dice, ¿por qué no me mató al nacer? Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre y si su cuerpo hubiera sido mi tumba. Jeremías le llaman el profeta llorón. De hecho, el libro de Lamentaciones son las lamentaciones de Jeremías. Jeremías era un profeta que usaba mucho el lenguaje poético y deprimente y triste, y por eso él dice aquí, oh, ¿por qué no me mataron al nacer? Si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si tan solo su cuerpo hubiera sido mi tumba. No es una poesía que le diríamos a las mamás el 10 de mayo, ¿verdad? Imagínate a los niños en camp diciéndole, oh, si hubiera sido su vientre mi tumba. No, pero Jeremías está un poco triste. Ahora, quiero que veas la palabra vientre. ¿Qué palabra crees que tradujeron como vientre? Raham. La palabra que es en algunos lugares compasión, que Dios tiene compasión de nosotros, también se traduce como vientre. Es decir, escucha esto, cuando Dios tiene compasión, es que Dios nos guarda en su vientre. Dios tiene vientre. El vientre es el lugar más seguro del universo, ¿verdad? El vientre es un lugar de provisión continua. Nada te falta en el vientre nunca. Siempre hay provisión continua. El vientre es un lugar de escondite donde Dios nos esconde.
El vientre es un lugar de comunión. El bebé con la mamá. Hay una cercanía donde el bebé escucha el latir de mamá todo el tiempo, ¿verdad? Y Dios, cuando está diciendo que Él tiene compasión de nosotros, de alguna manera se puede entender como que Dios te está escondiendo en su vientre. ¿Estás acá? Otra cosa que me sorprende, si me ayudan con el piano, ya estoy casi terminando, mira. Es cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo. Nosotros le conocemos como el Espíritu Santo, porque insisto, en nuestra cultura todo tiene que ser masculino, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Dios le pusimos Él. Pero el Espíritu Santo, hace unos días una chica me preguntó que iba a dar de otra iglesia y me dijo: pastor, ¿cómo puedo definir el bautismo en Espíritu Santo? Y le dije: el bautismo en Espíritu Santo es recibir dentro de ti la plenitud de la presencia de Dios. Eso es el bautismo en Espíritu Santo. Recibir dentro de ti la plenitud de la presencia de Dios. ¿De qué? De la presencia de Dios. La presencia de Dios en el hebreo del Antiguo Testamento era la gloria Shekinah de Dios. No era Él. La presencia de Dios es Shekinah, es un femenino. Y meditando en esto, me puse a pensar en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la gloria Shekinah de Dios en mí. O sea, cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, yo recibo la gloria de Dios dentro de mí, su presencia, su Shekinah. Y si te pones a analizar la personalidad del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, descendió en forma de paloma. O sea, ¿por qué no apareció como un león? ¿Por qué no apareció como, no sé, algo impresionante, como varón de guerra, ¿no? Apareció como una paloma. Y si tú estudias la personalidad del Espíritu Santo en la Biblia, usamos palabras como: el Espíritu Santo es sensible, tierno. El Espíritu Santo no está en un lugar donde hay mucho movimiento y mucha cosa brusca, porque el Espíritu Santo es tímido, podríamos decir. Entonces, si tú ves las cualidades del Espíritu Santo, parece muy femenino. Tiene cualidades muy femeninas. No estoy diciendo que el Espíritu Santo es mujer. Es todo. Y se manifiesta mucho por ese lado. ¿Será por eso que a los hombres nos cuesta tanto trabajo relacionarnos con el Espíritu Santo? Porque es como, nos recuerda a nuestra esposa, que siempre tiene la razón y siempre nos está mostrando nuestros errores y siempre está tratando de hacernos mejorar. ¿Alguien está acá? ¿Las mujeres tienen problema con relacionarse con el Espíritu Santo? No. Insisto, no estoy diciendo que Dios es mujer, ni que el Espíritu Santo es mujer, pero ciertamente exponen muchas características femeninas. Primera de Pedro 2, versículo 9. Yo te decía que nuestro trabajo es dar a conocer a Dios, mostrar a Dios. Y aquí lo dice en 1 Pedro 2:9. Somos un pueblo adquirido por Dios y tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que anunciemos las virtudes de Dios al mundo. O sea, que mostremos lo bueno que es Dios. Que anunciemos a Nicolás Romero lo bueno que es Dios. Eso es nuestro llamado. Mostrarle al mundo las virtudes de Dios. Pero si vamos a mostrar las virtudes de Dios a este mundo, necesitamos el lado femenino y maternal que Dios tiene también. No podemos ganar al mundo solamente mostrando el lado masculino de Dios. No te pierdas la tercera reunión, porque mi esposa va a hablar un poquito más de esa línea.
de que necesitamos mostrar más el lado femenino de Dios y te va a demostrar por qué. Pero yo solo me voy a quedar en ese nivel. Como iglesia no podemos. ¿Sabes? Mujeres, las necesitamos. Necesitamos que más de ustedes crean lo que Dios ha puesto en ustedes. Y se levanten y tomen liderazgo y tomen autoridad y sean complemento perfecto del liderazgo masculino que hay y siempre ha habido. Pero yo creo que si algo va a marcar la diferencia en los últimos años de la iglesia, es que la mujer tiene que tomar un lugar mucho más importante, mucho más relevante. Porque hay tanto en ustedes, pero de alguna manera ustedes mismas se han creído las mentiras que nosotros les hemos dicho. O sea, la mujer se ha creído el hecho de que no vale. La mujer se ha creído el hecho de que es inferior al hombre. Y no es cierto. Tú llevas impresa la imagen de Dios en ti. Eso que otros dicen que es debilidad, no es debilidad, es el rol que Dios te dio. Y se ocupa, se necesita, es indispensable. Porque nuestro trabajo es mostrarle al mundo las virtudes de Dios. Y sí, una virtud de Dios es que es varón de guerra, pero otra virtud de Dios es que es como una mamá que alimenta a su hijo. Necesitamos más mujeres en el liderazgo. ¿Sabes? Que nadie te haga menos por cumplir la labor de ser mamá. Sin mamás este mundo se caería a pedazos. Así es que como iglesia tenemos que crear esa contracultura, resistir esa cultura que se quiere imponer, donde incluso ya resulta ofensivo que una mujer amamante a un bebé en lugares públicos. O sea, hay gente que ya no quiere, que quieren que se les guarde ahí en un lugar donde nadie las vea, cuando es lo más natural del mundo. Todos lo hicimos alguna vez, nos tocó. O a lo mejor ellos no, por eso están resentidos, pero fueron niños de botella, ¿no? Pero, ¿sabes? El mundo quiere, el enemigo quiere menospreciar la maternidad. El mundo quiere decirte que si no sales y eres empresaria o trabajas allá afuera, entonces eres una mujer que no vale. Eso no es cierto. Porque Jesús, el Hijo de Dios, necesitó de una mamá para poder cumplir el propósito que tenía. Sin una mamá no hubiera sido posible. O sea, ¿tú crees que Dios no pudo haber mandado a Jesús en una cápsula como Superman? Así, mandarlo bebé ya desde fábrica. Él escogió una mujer. Él sabía que ese plan tenía que... No hacía tanta falta el papá, pues. Dios necesitaba una mamá para ese bebé. Si no, él hubiera mandado así de ya está bebé, pues dale. No. Una mamá que lo llevara en su vida. Jesús fue como nosotros. Él escuchó el latido de María. Él fue amamantado por María. Seguramente fue nalgueado por María. Educado, criado, amado, regañado, disciplinado por una mamá. A tal manera que pudo cumplir su llamado. Todos los hombres y mujeres que puedas encontrar en la Biblia que han marcado una diferencia, detrás de ellos, anónima, no nombrada, pero hay una mamá que estuvo ahí, que fue fiel, que aguantó los desvelos, que aguantó las popós, esas explosivas que a veces existen, ¿verdad? Que aguantó los vómitos, que aguantó las madrugadas con temperatura, que aguantó, ¿me explico? Sin mamás este mundo se cae a pedazos. Gracias a Dios por cada mujer que ha tenido el atrevimiento de ser mamá. Y me gustaría orar por ustedes.